Muy bien, hermanos, hoy en esta noche, estamos terminando la serie Acelerando al Máximo. Esta es la cuarta entrega y hoy quiero hablarles acerca de un tema el cual le he titulado Olvidando el pasado. Qué importante es que nosotros nos vayamos desprendiendo de esas cosas del pasado, ¿no? De esas situaciones que hemos vivido y que quizás han traído y han puesto una marca en nuestro corazón, y de repente esas cosas como que nos detienen en nuestra marcha porque nos comenzamos a acordar de esos momentos, nos ponemos tristes, nos viene la melancolía, nos ponemos a llorar y nos quedamos detenidos. Así que es necesario que nosotros olvidemos todo ese pasado sin también sacar esas enseñanzas que nos deja ese pasado por el cual tuvimos que atravesar, ¿no? Todas esas cosas es importante que las analicemos y tengamos de una forma más abierta qué es lo que nosotros podemos utilizar de ese pasado y qué cosas nosotros debemos de olvidar. Y para eso quiero utilizar la vida del apóstol Pablo, y estamos estudiando la carta a los Filipenses, y ahí en el capítulo 3 el apóstol Pablo nos da ese tremendo ejemplo, ese tremendo mensaje donde nos dice de que él olvida ese pasado para enfocarse a lo que está delante, ¿no? Y eso vamos a leer hoy en esta noche, carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 13 y el versículo 14. Y dice de la manera siguiente esta carta que él escribió a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipo. Dice así, versículo 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, olvidando el pasado. El apóstol Pablo, él no decidió quedarse en ese pasado. Él tomó la decisión de seguir avanzando en la vida. Decidió tomar las oportunidades que quizás podrían venir a su vida para poder avanzar hacia el futuro. Parecía que tenía todo de sentido para poderlo dejar a un lado, es decir, todo lo que hacía el apóstol Pablo como que pareciera o tenía ese sentido de decir, bueno, no hay nada más que hacer, lo voy a poner por aquí, voy a dedicarme a otras cosas, la situación en la cual estoy viviendo, pues ya no vale la pena seguir, quizás hasta aquí ha llegado mi vida. Él como que pudo haber hecho eso de quedarse ahí así como estaba. Sin embargo, él decidió tener una actitud de avance. No era fácil para él, no era algo que iba a ser a salir de ese lugar donde estaba, de los problemas que estaba enfrentando. No era nada fácil. Primero porque Pablo estaba, cuando escribió esta carta y estas palabras, Pablo estaba en una cárcel, estaba detenido en un lugar donde él no tenía esa facilidad y esa libertad de movilizarse. No era fácil para él, ¿no? Especialmente en las cárceles de aquel tiempo, que eran cárceles no como las que tenemos hoy en día, ¿no? Las cárceles de hoy en día pues tienen cama, tienen televisión, tienen hasta internet, o sea, no se pierde nada de lo que está ocurriendo afuera. Pero en la época del apóstol Pablo no era así. En este tiempo las cárceles la gente se puede bañar, puede hacer ejercicio. En la época del apóstol Pablo no existía absolutamente nada de eso.
las cárceles de ese tiempo era como una especie de cueva, no era un edificio como nosotros conocemos hoy las cárceles, no, era una cueva y los metían en la profundidad de esas cárceles a muchos de ellos y ahí hacían sus necesidades, ahí hacían muchas cosas, ahí pasaban muchas cosas. Imaginémonos por un momento el mal olor que pudo haber en ese lugar donde estaba Pablo. Pero mire, Pablo no claudicó frente a esas cosas que tuvo que vivir, pues no era algo que le iba a ser fácil, ¿no? Y realmente en la vida van a venir ataques de parte del enemigo, quien intentará poner desánimo en nosotros para detener nuestra marcha y finalmente ponernos en neutro. Y cuando el enemigo logra ponernos en neutro, se le hace muy fácil que nosotros comencemos a ir hacia atrás, a ir en retroceso, ¿no? Peligroso llegar, como decíamos hace unas semanas atrás, peligroso es quedarse en neutro, porque cuando nosotros nos quedamos en neutro, cualquier situación que enfrentamos nos pone hacia atrás y muchas veces perdemos el terreno que ya hemos ganado en nuestra vida espiritual, pero vienen esos momentos de desánimo y nos comenzamos a poner en neutro y de repente en medio de esos momentos de desánimo vienen los problemas y es entonces que cuando comenzamos a ir de retroceso. Pero quiero decirle algo, el Señor está con nosotros. Hay ciertos momentos duros que pasamos en la vida, pero el Señor siempre nos va a acompañar. Él siempre va a estar ahí. Ahí en esos momentos quizás de angustia, en esos momentos de crisis, en esos momentos que enfrentamos lo más duro de la vida, el Señor va a estar con nosotros. Va a estar ayudándonos, dándonos ánimo, dándonos fuerzas. Y muchas veces quizás nosotros nos hemos preguntado, más de alguna vez, alguien se ha hecho la pregunta, ¿y qué va a suceder mañana? ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Más de alguien, quizás en los momentos oscuros, se ha hecho esa pregunta, ¿y qué va a ser de mí mañana? Especialmente cuando estamos quizás en un momento difícil, que vemos las cosas complicadas, o quizás comenzamos a escuchar noticias y escuchamos comentarios negativos y de las cosas que pueden ocurrir, comenzamos a preguntar, ¿cómo va a ser mi vida en el futuro, el otro año, lo que viene para mí? ¿Cómo será? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a hacer para salir de todo esto? Hay gente que a veces está a nuestro lado o que traen a veces esos comentarios que quieren contagiarnos con ideas negativas. A veces tenemos amistades que quieren o nos traen palabras o mensajes negativos y nos dicen no se va a poder, no vamos a salir adelante, las cosas están mal, las cosas no van marchando como quisiéramos que marcharan. A veces las noticias, especialmente las noticias de este tiempo, ¿no? Que hoy no son noticias, sino que son malas noticias, la mayoría. La mayoría lo que tratan de hacer es crear conflictos en la gente, crear ese estado de ánimo negativo en las personas. Aún así, hermanos, a pesar de todo eso, nosotros tenemos que tomar una decisión de seguir hacia adelante, de marchar, de acelerar nuestra marcha, porque los tiempos son malos y no dejarnos contagiar por las malas influencias, las malas ideas de los gente que está a nuestro alrededor. Y la buena noticia que encontramos aquí de parte
del pensamiento de Dios por medio del apóstol Pablo es que Pablo dice algo, dice, una cosa hago. O sea, es decir, en medio de los problemas, en medio de la situación que él estaba viviendo, y quizás en medio de la situación que cada uno de nosotros estamos enfrentando, hay que hacer como hizo Pablo, una sola cosa. ¿Y cuál es esa cosa que hacía Pablo? Solamente bastaba con hacer una sola cosa. Pablo está diciendo que él era o hacía una sola cosa, la cual era importante. Y esta es lo que Pablo decía, que era importante hacer. Dejar atrás el pasado y avanzar hacia el futuro. Solo que Pablo está planteando aquí diciendo, dejando atrás el pasado para avanzar hacia el futuro. No hacia atrás, no hacia el pasado, no quedarnos estancados. Dice avanzar, es dejar atrás. Cuando alguien deja atrás el pasado, da unos pasos hacia adelante, camina unas millas, da pues cambios en su vida y ese pasado se va quedando atrás. Pero tenemos que huir de la tentación de quedarnos atrapados en el pasado. Ese es el problema, que muchas veces nos quedamos atrapados en ese pasado. Los recuerdos, las cosas que vivimos. Y es cuando vienen esos momentos de recordar muchas veces cosas negativas que nos ocurrieron. Y cuando eso sucede en nuestra mente, como que nos quedamos atrapados ahí. Porque el pasado nos quiere mantener atados a lo que ya fue. Hay mucha gente que se ha quedado atado a lo que ya pasó. Lo que pasó es historia. Ya no podemos retroceder el tiempo de las cosas que pasaron, de las cosas que ocurrieron hace 20 años, de las cosas que ocurrieron ayer, de las cosas que ocurrieron el mes pasado. Ya no podemos regresar a ese pasado, ya no se puede cambiar ese pasado. Ya estuvo, ya pasó. Entonces, si ya pasó, tenemos que alejarnos de ese pasado, y especialmente si fue un pasado doloroso, si fue un pasado de malas experiencias. Ahora, ¿qué debemos hacer para no quedarnos atrapados en el pasado? Esa es la pregunta. ¿Qué nosotros podemos hacer para no quedarnos estacionados en esa historia quizás negativa que ocurrió cuando éramos niños, que ocurrió cuando estábamos en la escuela, en la adolescencia, que ocurrió quizás ya cuando éramos adultos? ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, debemos dejar atrás el dolor. Debemos dejar atrás todo ese dolor que nos causó esos malos momentos que vivimos, esas experiencias que nos marcaron. Dejar atrás los malos recuerdos que intentan atraparnos o atarnos a ese pasado. Hay gente que ha tenido malas experiencias en el pasado, ¿no? Quizás algunos me pueden decir, pastor, mire, yo no he tenido malas experiencias en el pasado. Todas mis experiencias han sido maravillosas. Quizás un 99% puede decir eso. Pero la mayoría de nosotros hemos pasado por experiencias amargas, por experiencias que uno dice, ¿cómo es que me ocurrió esto? ¿Cómo me fue a pasar eso a mí? No me esperaba todo eso que viví en esos años. Todos nosotros hemos pasado diferentes etapas, en diferentes circunstancias. Y yo estoy seguro que algunos de nosotros quizás recordamos esos momentos que vivimos. Y esos momentos que vivimos tenemos que dejarlos ya
en la historia y cerrar el libro y entrar a otra nueva página. Porque la historia nuestra se sigue escribiendo. La historia nuestra se sigue escribiendo. Entonces tenemos que darle vuelta a la página y no retomar esa página de ese pasado doloroso que dejamos atrás. Así que tenemos que dejar atrás ese pasado. Si nosotros no logramos dejar atrás ese pasado, se nos va a hacer muy imposible que podamos avanzar hacia el futuro. Los recuerdos que le acabo de mencionar, esos recuerdos que uno dice, ¿cómo añoro aquellos tiempos? ¿Cuántos añoran esos tiempos? ¿Cuántos dicen, cómo quisiera estar allá por el año de 1980? Esos son los míos. De la generación del 80 soy yo, o sea, tengo mis años. Ya sé de lo que le estoy hablando, lo que viví en el 80. Fueron cosas dolorosas, pero si yo viviera o me hubiese quedado atrapado en lo que pasó en el 80, no hubiera llegado hasta donde Dios me ha permitido llegar. Fácilmente uno puede quedarse atrapado en ese pasado. En mi experiencia personal, ocurrieron cosas muy dolorosas en esos años. Desde mi niñez ocurrieron cosas muy complicadas que marcaron mi corazón, como que la historia que podría haberse contado de mí en un futuro se veía mal. Pero decidí olvidar todo ese pasado, aunque hay momentos que lo recuerdo, hay momentos que vienen a la mente, y déjeme decirle que esos momentos, cuando vienen a mi mente, entra un poco de tristeza. A cualquiera le puede pasar. Cualquiera le puede suceder que se acuerda de ese momento que ocurrió y quizás tiene viva esas experiencias. Posiblemente. De eso nosotros tenemos que cuidarnos, de no quedar atrapados ahí en ese pasado. Porque si nosotros nos llegamos a quedar atrapados en ese pasado, se nos va a hacer muy imposible poder dar pasos hacia adelante. Es decir, enfocarnos hacia el futuro, enfocarnos a lo que está por delante de nosotros. No tengamos miedo al futuro. No tengamos miedo a lo que pueda venir mañana. No. A veces hay gente que no avanza por lo que puede pasar mañana. Hay gente que dice, no, este plan que tengo hoy está muy bueno, así que no me moveré de este lugar, no daré un paso porque se sienten seguros a donde están, y a veces pasan los años y solamente ven aquellos que pasan y quizás pueden decir, dice, wow, ¿por qué yo no lo hice? Y cuando ve la otra persona que le pasó, ya está muy lejos. Porque no tomó decisiones, porque tenía miedo a ese futuro. Así que uno de los primeros puntos que nosotros tenemos que ver aquí es que si queremos salir o queremos avanzar y no quedarnos atrapados en el pasado, debemos de dejar atrás el dolor. Número 2, debemos perdonar. El perdón no cambia el pasado. El perdón nos proyecta hacia el futuro. Lo que pasó, pasó. Ya no hay forma, muchas veces, de repararlo. Lo que ocurrió, cosas que pasaron en nuestra vida, a veces ya no se pueden solucionar. ¿Cómo nosotros podemos salir de ese bache? Perdonando. Y cuando nosotros perdonamos, ese perdón nos impulsa hacia el futuro, a enfrentar el futuro con más ganas. Hay gente que no se atreve a soltar ese equipaje que andan cargando.
Lo llevan consigo para todos lados. Dicen, no, con esto que traigo aquí, por favor, no se meta. ¿Ves? Por eso que a veces hay gente que trae cosas escondidas y uno no sabe por qué actúa de esa forma, no sabe por qué razón reacciona de esa manera. Porque hay cosas que ocurrieron en el pasado y están todavía ahí, anda cargando la maleta de cosas negativas, dolorosas de ese pasado. Y no lo quieren soltar, no lo quieren dejar, dicen, no, este es mi tesoro, esto es, le cuesta soltar eso. ¿Cómo se suelta? Perdonando. Perdonando. Aún si nosotros hemos sido víctimas, es importante para quitarnos esa carga, es importante de que nosotros perdonemos. Que nosotros sufrimos. Hay gente que dice, no, es que a mí me dieron los golpes, es que a mí me hicieron eso, es que a usted no le pasó eso, fui yo. Pues suelte esa maleta, aunque haya sido usted. Suelte esa maleta, atrévase a perdonar, porque mientras no perdone, se le va a ser imposible avanzar hacia el futuro. Va a llevar siempre esos recuerdos de amargura en su corazón. Va a llevar siempre esos recuerdos de dolor en usted. Y cuando trate usted la manera de ser feliz, se va a acordar y va a decir, no, ya me lo hicieron una vez. No, eso no puede ser. No, eso no, porque yo ya pasé por ahí mejor. Se queda en neutro. Ya hablamos eso de estar en neutro, ¿verdad? De estar en neutro, por eso usábamos la figura de los autos que tienen velocidades. Los autos que usted maneja, pues no son como algunos que hemos manejado, esos que le llaman los manuales, ¿no? Que hay que ir metiendo el pie y luego moviendo una palanca y cambiando. El que nosotros tenemos ni se siente cuando cambia la velocidad. Nosotros vamos en una pista y simplemente presionamos el acelerador y el carro automáticamente, por eso se llaman automáticos, les dicen automáticos, y automáticamente va avanzando. Uno simplemente siente que hay un golpecito, es cuando va cambiando esa velocidad. Pero cuando nosotros tenemos los manuales, tenemos que meter el pie, el clutch hasta el final y luego cambiar, y ahí va. Y cuando ponemos el neutro, ¿qué sucede con ese auto? No avanza. Por más que usted le ponga gasolina al motor y usted presione el motor y solamente va a hacer ruido ese motor, pero no va a avanzar. Muchas veces nosotros así estamos en la vida, queriendo avanzar en nuestra vida, pero no nos hemos dado cuenta que estamos en neutro. No hay avance. Pasan los años y nosotros estamos ahí y decimos, ya me siento cansado de la vida, ya estoy fatigado de todo esto, ya no puedo más, ya tiraré todo esto, ya dejaré todo esto a un lado, dejaré de luchar. Ya no voy a seguir. Hay gente que entra en esas etapas. Porque ese pasado no lo deja avanzar. Porque ha entrado, el enemigo lo ha llevado a quedarse estacionado en neutro. Y cuando vienen esos dolores, como decía al inicio, o vienen esos obstáculos, fácil de retroceder. Hay personas que mantienen esas cosas guardadas por años en su corazón. Y hay personas también que todos los días se acuerdan de ese pasado. Yo no sé si usted ha conocido personas de que todos los días la misma historia, todos los días el mismo cuento, la misma situación, ¿no? Se acuerdan de todo lo que ha sucedido muy a menudo.
¿Por qué? Primero, no han decidido perdonar y siguen cargando ese equipaje de dolor. Hay gente que se aferra a los recuerdos. ¿Cuántos de ustedes tienen recuerdos? Y ahí en esos recuerdos de repente usted ve una foto y dice, es que a ese ni lo puedo ver ahí en esa foto. Pero ahí lo tiene usted. Si no lo puede ver, mire, rompa la foto. Y se acabó el problema. Usted no va a acordar. Pero cada vez que usted abre el álbum de fotografía y dice, a esa que está ahí. Yo he visto, bueno, he encontrado algunas fotos, ¿no? Así que le han cortado un pedazo, ¿no? Porque ahí estaba alguien que no les pareció o les hizo algo en el pasado y le rompieron, quitaron ese pedazo. Pero usted dice, me quedo con el recuerdo. Pero de todas maneras usted sabe y se acuerda que esa fotografía tenía a alguien ahí porque usted la rompió y dice, esta foto no era así, aquí había alguien que yo no quiero ver. Ahí se acordó de lo que pasó. ¿Por qué? Porque hay gente que se aferra al pasado, vive añorando el pasado, y cuando nosotros vivimos añorando ese pasado, pues no podemos avanzar en la vida. Porque estamos ahí recordándonos cada vez que vemos eso, que nos acordamos de algo o alguna cosa muy parecida y decimos, oh, esto me parece que ya lo viví. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando a veces vienen esos momentos que dice, wow, esto como que ya lo he vivido. Hay cosas que uno de repente vienen a la mente y dice, esto como que ya lo he vivido. ¿A dónde? ¿A dónde he vivido esto? Entonces, cuando nosotros estamos así, cargando esas cosas del pasado, no avanzamos en nuestra vida emocional, espiritual, en cualquier área de nuestra vida, porque nos mantenemos anclados, atrapados en ese pasado. El apóstol Pablo es un buen ejemplo para nosotros. Pablo, antes de encontrarse con Jesucristo, Pablo, en ese tiempo llamado Saulo, era un perseguidor de los cristianos. Pero él tuvo que dejar esa práctica de andar persiguiendo a los cristianos, porque tuvo un encuentro con Jesucristo. Él los mataba, los arrestaba, hacía cosas contra ellos, hasta que ese hombre, perseguidor de los cristianos en aquella época, se encontró con el Señor y él cambió el rumbo de su vida. Así que si nosotros estamos todavía quizás anclados en ese pasado, es bueno que revisemos qué rumbo de la vida llevamos y darle un rumbo diferente. Decir, bueno, voy equivocado, voy para el norte, pero parece que voy para el sur, mejor sigo buscando el norte. ¿Alguna vez usted se ha perdido? Y usted se pierde y dice, ¿y para dónde sigo? ¿No? ¿Para dónde le doy? Y usted trata para allá y dice, no, aquí no es. Y agarra para el otro lado y dice, no, tampoco aquí es. Y agarra para el frente y dice, no, tampoco aquí es. Hay gente que cuando está atada a ese pasado, está como perdido, no encuentra el rumbo, no encuentra el sur, no encuentra el norte, el este ni el oeste. Pues muchas veces eso ocurre en nuestra vida, que por andar cargando esos equipajes no encontramos la salida de la vida. Lo que ocurrió aquí en la historia de Pablo cuando él perseguía a los cristianos, imagínense a cuántos tuvo que haber arrestado Pablo. Pablo no acumuló en su corazón faltas de perdón, sino que recibió el perdón
de Dios. Después de perseguir a los cristianos, ahora Pablo se convierte en uno de ellos. Y número 3, ¿qué debemos hacer para no quedarnos atrapados en el pasado? Debemos dejar atrás las victorias. Esta es una trampa muy sutil. Es una trampa que amarra a muchos en el pasado. La tendencia muchas veces es aferrarnos a los logros, a las victorias que obtuvimos en un pasado. Y cuando nosotros nos aferramos a esas victorias que obtuvimos en el pasado, creemos que ya no van a venir tiempos mejores. ¿Se ha dado cuenta usted que dice que hay gente que dice, no, en mis tiempos eran mejores? ¿Usted ha escuchado? La gente dice, no, en mis tiempos era mejor todo. Aferrado al pasado. Si en los tiempos suyos fueron mejores, pues hay también en el futuro tiempos mejores que vienen. Imagínense si yo viviera en el 80, en el 90, aferrado a lo que viví en el 90, a las cosas que hacía en el año 90, a las victorias que vi en el año 90, a los triunfos, a las metas que logré en ese año, no hubiese avanzado en ese futuro que estaba por delante después del 90. No hubiese avanzado en ese futuro que había después del año 2000. Si yo hubiese quedado atrapado en esos años, no estuviera con esa mentalidad o esa visión de seguir esperando cosas mejores de parte de Dios. A pesar de que hayan situaciones difíciles, pero sé que Dios tiene cosas mejores para mí. Y también para usted, un futuro glorioso, un futuro maravilloso. Y por nada del mundo nos perdamos ese futuro maravilloso que Dios tiene para nosotros. Pero si todavía estuviéramos añorando, oh, en mis tiempos, el hecho de hacer iglesia como era toda una maravilla. También en este tiempo podemos experimentar las maravillas que Dios tiene para nosotros. El problema es que muchas veces no experimentamos lo maravilloso de Dios, es porque estamos anclados en ese pasado muchas veces. Es una trampa muy sigilosa que muchos quedan atrapados y eso no los deja pensar que frente a ellos hay o vienen tiempos mejores. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque las victorias y el éxito nos acomoda. Decimos, no, yo ya lo logré, yo ya lo alcancé, yo ya hasta aquí llegué. Eso lo podemos ver en el estudio. Hay gente que de repente corona una carrera, alcanza una meta y dice, hasta aquí llego, ya no voy a seguir. Hermanos, hermanas, hay que seguir, hay cosas nuevas que descubrir, hay bendiciones nuevas que encontrar. No nos quedemos en lo que ya logramos, no nos quedemos en lo que ya alcanzamos. Hay que seguir soñando, hay que seguir esperando cosas maravillosas de parte de Dios. Porque cuando nosotros comenzamos a vivir solamente de esas victorias y de esos recuerdos y nos quedamos quietos, nos quedamos conformes, nos vamos acomodando. Los logros del pasado nos acomodan. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, hermanos, para usted y para mí, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya.
¿Qué había hecho el apóstol Pablo? Pablo había llenado con el evangelio el Asia Menor. Había fundado iglesias. Había hecho muchas cosas. Había visto grandes señales y milagros de parte de Dios. Y Pablo dice, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome, ahí está la clave, esforzándome por alcanzar lo que está delante. Cuando estamos en neutro, no hay esfuerzo, mucho menos cuando estamos en retroceso, no hay esfuerzo. Y si no tenemos alcance, avance, pues no vamos a alcanzar lo que está adelante. Yendo para atrás no se alcanza lo que está adelante. Estando en neutro no se alcanza lo que está adelante. Y el apóstol Pablo nos aconseja, y aquí dice, olvidando lo que queda atrás, dice, esforzándome para alcanzar lo que está adelante. Cuando yo leo estos versículos, pareciera que el apóstol Pablo como que ya estuviera de vacaciones diciendo, ya coroné. No. Pablo, cuando él escribe esta carta, Pablo está preso. ¿Y saben lo que él estaba haciendo con esa carta? Aún en esa condición que él estaba en la cárcel, estaba dando ánimo a los creyentes para que siguieran avanzando. Él estaba en una condición, pero diciéndole a los cristianos de la ciudad de Filipos, miren hermanos, avancen, no importa lo que están viviendo, porque ellos estaban viviendo en un problema. Ellos estaban, la iglesia de Filipos en ese tiempo que escribió el apóstol Pablo la carta, estaban pasando por persecuciones. Y eso los estaba deteniendo. Y tenían a Pablo en la cárcel, pero Pablo desde la cárcel les comienza a animar y les dice, hermanos, yo no lo he alcanzado todavía, pero miren, una cosa hago. Dejo atrás el pasado, es decir, lo que me ha ocurrido, las cosas que he visto, las victorias que he tenido, las dejo todas atrás y prosigo hacia la meta. Es decir, Pablo no tenía una mentalidad de conformismo diciendo, ya estoy preso, me van a matar y aquí pues logro el cielo. Pablo dice, no, mientras haya vida, mientras haya esa chispa de esperanza, seguiré avanzando. Mientras haya vida en nosotros, mientras exista esa pequeña chispa en nosotros de seguir adelante, tenemos que seguir adelante, mis hermanos, hermanas. Tenemos que avanzar, hay cosas que vienen, hay cosas maravillosas que vienen, viene de todo, pero Dios estará con nosotros. Y Dios ha prometido algo para nosotros, algo que la Biblia dice, no ha visto ojo humano. Así que no se vale quedarse estancado. No se vale entrar en retroceso por cualquier cosa. Hay mucha gente que en este tiempo que hemos vivido, que todavía no hemos salido, entraron en neutro y comenzaron el retroceso. Porque desde que nos dieron la oportunidad de reunirnos para alabar a Dios en familia, en compañerismo, no los hemos vuelto a ver por estos lares. ¿Dónde están? Neutro. En retroceso muchos. Algunos quizás hasta entraron a terrenos peligrosos que posiblemente ya hasta abandonaron la fe. Dijeron, no, Dios no respondió. Dios no estuvo conmigo. Pueden haber muchos que quizás han pensado de esa manera. ¿Por qué debemos dejar las victorias del pasado? ¿Cuál es la razón de que nosotros no tenemos que vivir de esos logros
del pasado. Porque las victorias pasadas, mal manejadas, pueden producir orgullo, arrogancia, decir, yo ya lo logré, es creerse más que los demás, yo ya lo tengo, ya así que yo veo a los demás así de reojo, desde arriba, ¿no? La arrogancia, el orgullo, la autosuficiencia, diciendo, yo ya lo logré, no necesito a nadie más, ya estuvo, ya llegué a la cima, ya coroné todo lo que tenía que ver. El triunfalismo lleva a una persona a no sentirse ya preocupado, ya lo logré, ya alcancé, ya tengo, ya no puedo, ya no me voy a preocupar porque con lo que tengo puedo morirme feliz. Las victorias del pasado pueden llevar a esas personas al triunfalismo. Los puede llevar a la apatía, es decir, a la falta de entusiasmo. Ya llegué, ya no hay más nada, ya no tengo nada que hacer. Y entran en un estado de apatía, es decir, ya no me interesa ni la vida de los demás, ni la vida de otros, ni de nadie más, ni la mía misma, ya llegué. Eso es entrar en apatía. La clave para dejar el pasado es encontrarse con Cristo Jesús y hacer que Él sea real en nuestras vidas. Esa es la clave, en contener ese encuentro día a día con el Señor y que también Él sea real en el día a día en nuestras vidas. Y 4, debemos ganar el premio. Todavía no lo tenemos, no lo hemos alcanzado, no tenemos todavía el premio, no hemos llegado. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, en el versículo 14, de ahí a la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 14, dice, prosigo a la meta. Nosotros también tenemos que proseguir a la meta. Hoy estamos en el año 2020 y todavía nos resta. Hay que seguir caminando. No hemos llegado todavía a la meta. No hemos coronado, no se ha terminado nuestra carrera y por lo tanto tenemos que acelerar en todo esto que estamos viviendo. No hemos llegado a la meta. El que piensa que ya llegó a la meta, tenga cuidado, porque todavía no es la meta. Pablo dice, al premio, ¿qué premio? Del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, aquí en estos pasajes, Pablo utiliza la palabra esforzándome. Esta palabra hace referencia al esfuerzo que hace un corredor, de aquellos que corren, valga la redundancia, en competencias de 100 metros. ¿Lo ha visto usted? Tienen varios oponentes, están en la pista, dan la señal de salida y tienen 100 metros para llegar a la meta. ¿Cómo ellos logran llegar? El que corre más rápido. Y para correr más rápido se necesita esfuerzo. Esforcémonos nosotros para llegar a la meta. Cuando Pablo utiliza esta palabra, es cuando ese corredor, cuando dice esforzándome, es cuando ese corredor está a todo lo que da. Y ya cuando está llegando a la meta, los demás están casi en la línea. Y los corredores tratan de meter así la cabeza, así. Para que la cabeza cruce la línea y lo declaren que él fue el ganador de la carrera. Están como... Esa es la expresión que Pablo utiliza aquí, esforzándome. Lo que Pablo está diciendo aquí es,
Si queremos dejar atrás el pasado, debemos saber hacia dónde vamos. Y hoy en esta noche, quiero invitarle a que vea ese futuro que hay delante de nosotros. Que vea esa meta que todavía no hemos llegado. Y por eso no nos detengamos en esta carrera. No ha terminado. Salga por favor del neutro. Si usted está en neutro, salga del neutro y póngale en que sea primera velocidad. Sobre todo, le quiero invitar a ver más allá, a ver al futuro. No al futuro inmediato, sino que a ese futuro en la eternidad. Esa es nuestra meta. Ahí terminará nuestra carrera. Deje a un lado todo aquello que le impide avanzar. Deje a un lado, póngalo a un lado. Si son cargas, si son situaciones, si son recuerdos que le atan a ese pasado, póngalos a un lado. Despoje de esa carga, quítese esa mochila, saque ese equipaje que trae y corra hacia la meta día a día.